¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, nuestro programa de salud aquí en Megacable. En el día de hoy vamos a comentarles de un evento que se realizó acá en la ciudad de San Luis, organizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Cardiología de San Luis, que se llevó a cabo en el Hospital Ramón Carrillo, y estuvo al frente de la organización el doctor Sergio Villani, médico cardiólogo, staff y jefe de cardiología del hospital. Y bueno, tuvimos la visita del presidente de la Sociedad, el presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y referentes nacionales, futuros presidentes y expresidentes, ¿sí?, de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y una gran concurrencia sobre el tema de la hipertensión arterial, el weekend de hipertensión arterial, una de las enfermedades más prevalentes y muy mal controlada en nuestro país, como en general cuesta controlar en el mundo, y analizaremos con Sergio Villani cuáles son las causas por lo cual esto pasa, y todos los trabajos muestran que hay una dificultad para que esto esté controlado en valores realmente altos. Y tener en cuenta que las complicaciones de la hipertensión arterial son la insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, y esos son complicaciones severas y que al sistema de salud le salen extremadamente caras. Y tienen muchos factores. Así que bueno, Sergio, primero quería agradecerte por tu tiempo, por la posibilidad de tocar este tema y que analicemos el resultado. Quiero que me cuentes cómo fue, cómo analizaron el resultado ustedes del weekend después de que nuestros invitados se fueron. Y digo nuestros porque hablando desde la Ciudad de Cardiología de San Luis, y que es gente amiga y que siempre está predispuesta a todo lo que sea formación y capacitación y educación continua. Y bueno, realmente vos tuviste la actuación preponderante y fuiste gran responsable de que esto tuviera el éxito que tuvo, como obviamente descartamos. Así que me gustaría saber primero cuál fue tu resumen como organizador, cuál fue el resultado final del weekend. Hola, buenas tardes a todos. Perdón. Gracias, Jorge, muchas gracias por la presentación y gracias a Saludable, que siempre nos da un espacio. Mirá, la verdad que más que satisfecho y orgulloso, porque la Sociedad de Cardiología de San Luis, cada vez que le toca organizar algo, está por encima de las circunstancias. Yo diría que no está al nivel de las circunstancias, siempre está por encima. Organizamos un weekend de hipertensión arterial que fue un éxito, 150 inscriptos, 70 personas permanentemente en las salas, en los horarios picos, por supuesto, 10 sponsors de laboratorio que se fueron felices porque les gustó mucho el lugar, que la verdad que el hospital y su entorno son bellísimos. La gente, la Sociedad de Cardiología de San Luis con todos sus miembros, hacía mucho que no veía tantos colegas asistiendo a un evento, la verdad que felices, muy contentos. Bien, perfecto. Dentro de eso, las conclusiones en general, la hipertensión arterial, ¿sí?, como ya lo hemos comentado y lo hemos tocado el tema con vos, ¿por qué es tan difícil del control? Cuando se hacen los estudios y se analizan las poblaciones, bueno, siempre el resultado es que el grupo de gente que se sabe hipertenso y que debería estar controlado son números muy chicos, generalmente en todos los países en general, pero particularmente en Argentina los estudios marcan que estamos con un muy mal control. ¿Cuáles serían las causas? Para concluir, o cómo analizamos, cómo lo analizás vos? Yo creo que son múltiples las causas. Claro. La causa principal en el fracaso del control de la enfermedad tiene que ver con que principalmente los médicos, y hay que hacerse responsable de lo que estamos diciendo, Por supuesto. porque no siento que me toque, siento que no le toca a muchos de la cardiología,
pero bueno, vos viste en la presentación de los números. Así es. Solamente el 40% de los cardiólogos le toman la presión a la gente, ni hablar los otros médicos. Entonces, y siendo que los cardiólogos son los que más le toman la presión a la gente. Así es. Entonces, si vos ya directamente viene un paciente y ni siquiera le tomas la presión, ¿cómo diablos podemos pensar que alguien va a saber si tiene la presión bien, si tiene la presión controlada o no la tiene? Entonces, empezando por el mea culpa y porque realmente somos muy responsables de estos números, después hay otras realidades. La gente, hoy por hoy, el tratamiento se ha encarecido muchísimo, un tratamiento importante con 2 o 3 fármacos, incluso combinados en una sola pastilla, estamos hablando de casi 10.000 pesos. La parte pública no tiene acceso a estas combinaciones y entonces hay que darle 6, 7 pastillas por día a un paciente que de cómo se acuerda de tomar una, imagínense si se va a acordar de tomar 6, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que son muchísimos los factores y me parece que uno de los fundamentales es que ni el Estado, ni las sociedades científicas, ni todo lo que sea inherente al control de salud ha tomado carta en el asunto, haciendo una buena campaña, haciendo que la gente tome conciencia. Nos cuesta muchísimo llegar a que la gente tome conciencia de lo que significa el flagelo de la hipertensión arterial, porque ustedes recuerden que, como dijo Jorge en el inicio, provoca infarto agudo de miocardio, provoca accidente cerebrovascular, provoca ruptura de aneurisma de aorta, provoca insuficiencia renal, provoca accidente cerebrovascular. Es la principal causa de accidente cerebrovascular en el mundo y seguimos sin llevarle el apunte. Me parece que estamos con una gran deuda con la población en cuanto a esto. Bien, perfecto, está clarísimo y es así, coincidimos, los estudios en el mundo marcan esto, los médicos tenemos gran parte de la responsabilidad por múltiples causas también, y bueno, y después a su vez cada ámbito, cada lugar, cada provincia, cada ámbito donde se desarrolla la actividad médica también tiene un análisis en particular, con lo cual, pero en líneas generales lo que vos acabas de decir coincidimos totalmente y es lo que se definió ahí en el weekend como una de las causas por las cuales nos cuesta mucho controlar la presión. Ahora, la presión hay que tomarla independientemente que el paciente tenga antecedentes de hipertensión arterial, porque sospecha que puede tener hipertensión arterial o porque le dijeron, puede ir por un cuadro abdominal, puede ir porque quiere ir a hacerse un control general, porque tiene antecedentes de padres diabéticos y que se infartaron y tiene 50 años o 45 y quiere empezar a controlarse. Entonces, la obligación es, aparte de todo lo que se le pida, mínimamente en un examen clínico, independientemente cardiovascular, tomarle la presión. Si no, es la única forma de hacer el diagnóstico. Si no le tomamos la presión, no vamos a saber qué valor tiene, por lo tanto, no vamos a saber, ni siquiera vamos a sospechar, porque por ahí puede tener un valor normal. Pero bueno, si ese paciente tiene esa presión en principio normal, pero es diabético, sabemos que el 80% de los diabéticos terminan siendo hipertensos, con lo cual, viendo el contexto más allá del valor de la presión arterial y los otros estudios que haya que hacerles, tenemos hoy o disponemos hoy de métodos para saber si cuando está en la casa los valores pueden estar normales en el consultorio, pero en la casa estar con valores anormales, dependiendo de los antecedentes como la diabetes, por ejemplo, o la obesidad. O si es un roncador y tiene una apnea del sueño. Entonces, en esos pacientes tenemos que ir a buscar los valores de presión arterial de ese individuo que en el momento del examen le dio normal la presión en el consultorio. Pero sospechamos y sabemos que es así, que está la posibilidad latente de que si vamos a buscar y profundizamos, podemos encontrarnos que ese individuo durante alguna parte del día puede estar hipertenso y tenemos que controlarlo, ¿no? Sí, totalmente. Hoy nosotros ya no hablamos más de hipertensión aislada, digamos. Nosotros hablamos de riesgo.
y eso es lo que la gente se tiene que llevar cuando escucha hablar sobre hipertensión. El riesgo de sufrir un evento, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, el riesgo de sufrir un infarto, el riesgo de quedar con insuficiencia renal, eso es lo que nosotros buscamos evitar, descendiendo la presión arterial y controlando a todo el contexto del paciente, como vos decís, bajando el colesterol, realizando actividad física, disminuyendo el consumo de sal, dejando de fumar, haciendo los estudios correspondientes, haciendo el laboratorio correspondiente, haciendo algo que, como vos bien mencionabas, se llama o monitoreo domiciliario de la presión arterial, donde le damos un aparato y la gente se controla, o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el de 24 horas, o bien, si la gente tiene un equipo automático, validado, que sea confiable y que la persona es lo suficientemente confiable para que entienda las pautas y los lineamientos que hay que tener en claro para tomarse la presión, pueda hacer un automonitoreo. Pero eso es muy importante y el tema de con qué equipos y cómo es la forma que se controla la presión también es muy importante, porque justamente como vos dijiste, la única forma de llegar a un diagnóstico es tomando la presión. Claro, perfecto. Lo otro también que quiero que le quede claro a la gente es que hoy por hoy estamos tratando de desterrar los tensiómetros anaeroides y que la gente se tome la presión con equipos validados, pero digitales. No los de la muñeca, no todas estas cosas que tienen que ver con la cuestión instrumentos de cocina, sino con equipos validados, digitales y que realmente den un valor realmente acertado y que nos permitan tener certeza de que ese individuo está controlado en sus valores para el seguimiento, ¿no es cierto? Y cuando va a la consulta, nosotros compararlo con lo que cuando nosotros lo revisamos y le tomamos la presión, haya una correlación o sospechar de que ese individuo potencialmente no está con la presión controlada. O sea que eso es fundamental, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Hoy, para todas las guías internacionales, para la Sociedad Internacional de Hipertensión, para la American Heart, para la American College, para la Sociedad Europea, para la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que bien mencionaste, para todos ya es obligación casi tomar la presión arterial con un equipo automático validado. Validado significa, para que la gente lo pueda entender, porque a lo mejor no lo entiende, que cumpla con ciertas normas internacionales que se le exigen a estos equipos, porque, bueno, justamente de la calibración o de la autocalibración que tienen estos equipos, del uso correcto del manguito para el tamaño de cada brazo. Ustedes recuerden que hay personas obesas que usan un manguito más grande o personas flaquitas que usan un manguito más pequeño, para los chicos los manguitos son más chicos, etcétera, etcétera. Es decir, es una técnica que yo sé muy bien y discuto muchas veces con algunos colegas, incluso vos lo viste el otro día cuando me tocó hablar, que permanentemente minimizan el tema de la técnica de control de la presión arterial, pero es una técnica médica como cualquier otra. Cuando nosotros hacemos el electrocardiograma, los cables los ponemos donde van, no los ponemos en cualquier lado. Ponemos los cables en el color del brazo que... La técnica para tomar la presión es exactamente lo mismo. Hay una sola técnica, hay que respetarla, hay que concientizar a la gente que lo haga y hay que concientizar a los médicos que lo hagan, porque de ese valor depende un diagnóstico. Muy bien, perfecto, clarísimo. Bueno, vamos a ir a la primera pausa y ya continuamos con el programa. Un segundito. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Consultas, electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial de 24 horas, ecodoppler cardíaco y vascular, ergometría, holter cardíaco, chequeo post-COVID, valoración prequirúrgica. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Continuamos con el programa con el doctor Sergio Villani, estamos comentando el evento que se realizó el fin de semana en el Hospital Ramón Carrillo,
el weekend de hipertensión arterial, en donde, bueno, analizamos, siempre que nos juntamos en estos eventos, analizamos las patologías, en este caso la hipertensión arterial, tratamos de coordinar y trabajar en conjunto para tener conductas generalmente unánimes, metodologías que todos hagamos exactamente lo mismo, con el objetivo de poder controlar, en este caso, esta enfermedad que es la hipertensión arterial, que tiene mucha prevalencia en la población y que está prácticamente muy mal controlada, como decía yo en el inicio, y en particular en la Argentina, y que coincide con todos los números en el mundo. Y que no es solo el tema de el valor de la presión, vamos más allá del control de la presión, del número, sino los antecedentes, si hay obesidad, si hay tabaquismo, si hay diabetes, si hay colesterol, si hay sedentarismo. Todas esas cosas también son muy importantes porque hacen también a que, aparte de la medicación que eventualmente el paciente pueda tomar, controlar esos factores de riesgo que son fundamentales y lograr el objetivo claro, que es controlar la presión arterial. Otra pregunta que te quiero hacer, Sergio, es en pacientes mayores de edad, pacientes de 80 años, 85 años, los valores de presión arterial, hoy por hoy, uno puede ser un poquito más laxo, ¿no es cierto?, en cuanto a los rangos de presión arterial, pero deben ser tratados, ¿no es cierto? Sí, totalmente, sí. Sí, hay varios estudios que lo han avalado incluso, pero hoy las guías y los consensos internacionales hablan de valores por debajo de 150. Ustedes recuerden que el valor para la población general, mayores de 16 hasta los 80 años, es por debajo de 140, 90, y en este caso es por debajo de 150. Nos excedemos un poquito porque en realidad ustedes siempre piensen que la enfermedad que provoca la hipertensión arterial está fundamentalmente dentro de la arteria, y la arteria de los ancianos están endurecidas, están llenas de calcio, y ese endurecimiento muchas veces hace que la presión esté alta, y entonces por eso somos un poco más laxos para tratar de no bajar demasiado la presión y evitar las caídas, los síncopes, los traumatismos que pueden tener los abuelos cuando tienen presiones más bajas. Siempre piensen que nosotros debemos bajar la presión, pero no debemos provocar daño. Y si el abuelo se cae y se fractura la cadera, realmente no nos va a servir de mucho haberle bajado la presión. Claro, perfecto. Entendiendo que la pirámide poblacional se está invirtiendo y que cada vez tenemos pacientes más añosos en los consultorios, 86, 89, 90, 92, como me ha tocado en esta semana, me ha visitado toda la juventud, así que, pero bueno, tenemos que tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Y si estuvieran con la presión un poco en la primera toma en el consultorio, tener por ahí, por distintas circunstancias, llegan los abuelos, se sientan, o están sentados, le toman la presión y tienen 20, 10, ¿no es cierto? Bueno, si ellos estuvieran en la casa, seguramente que se asustan y toda la familia le quiere bajar la presión a 10, o sea, 100, y eso no está bien. Lo mismo que en las guardias, obviamente, que se da por descontado que gente que está en la guardia es gente formada y sabe que eso no se debe hacer, porque si no las neuronas quedan como una pasadura, pasan de una gran presión a una hipoperfusión y le terminan de chamuscar las neuronas y después empiezan los cuadros de demencia, etcétera, etcétera. Y la fragilidad de estos pacientes y la hipotensión y se pueden caer, etcétera, etcétera. Entonces hay que esperar 15, 20 minutos, déjelo sentadito, vuélvale a tomar la presión, ¿sí? Va a ir bajando seguramente paulatinamente, aunque a veces hace falta tomar, uno de los médicos daba el ejemplo que le tomó en la consulta a una paciente hasta 7 veces, arrancó con casi 200 y después de la 7ª vez, después de haber esperado media hora en tomas consecutivas, terminó con 130, o sea, 13. Entonces hay que también tener en cuenta todas estas cosas.
no solo en la casa, sino que no hay que tomarlo con ansiedad y no hay que bajar en los abuelos, que son una población muy particular y son los pacientes frágiles y son los pacientes a los que más daño le podemos hacer si actuamos rápidamente o intentamos bajarles rápidamente la presión. Entonces, eso también es un dato que la gente, los familiares que están al lado de los abuelos tienen que entender, ¿sí? Que si están en la guardia y después de haber llegado con 20, se fue con 16 de presión o con 15, está bien, déjelo que se vaya tranquilo, siga con la medicación, consulta con su médico de cabecera, pero son reglas básicas de evitar complicaciones o potenciales caídas o hipotensiones si uno le hace medicación que después va a hacer efecto más tarde y más tarde implica que la presión baje abruptamente y el abuelo pueda tener complicaciones realmente importantes, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, antes de profundizar un poquito, siempre recuerden que los abuelos tienen polifarmacia, como decimos nosotros. Están medicados para el dolor de la cadera, para la presión, para los varones para la próstata. Es decir, tienen muchos medicamentos, y los de la presión son otros medicamentos más que tienen que ser cuidadosamente controlados. El peor problema que nos puede pasar es que una persona de esta haga hipotensión. Otra de las cosas que también es muy recomendable en este grupo etario particularmente, y esto es un mensaje para los médicos, es tomarle la presión parados. Tomarle la presión sentados, como normalmente se toma, y luego hacerlos parar a los abuelos y tomarle la presión parado, porque hay muchos de estos pacientes que tienen hipotensión ortostática por disautonomía, y la hipotensión ortostática significa que si nosotros le aumentamos mucho el tratamiento antihipertensivo, cada vez que se paren se van a marear y pueden llegar a caerse. Entonces es muy importante evaluar hipotensión ortostática en este paciente. Así es. Muy bien, ya llegando al final de la entrevista y agradecerte nuevamente el tiempo de explicarnos no solo lo del evento, sino todas estas cosas que tienen que ver con la hipertensión arterial. Hoy por hoy también en el mundo se tiende, vos hablabas de la polifarmacia, a que el tratamiento o la medicación para la hipertensión arterial ya vaya básicamente todo en un comprimido. Entonces, generalmente van 3 comprimidos o 2 comprimidos en una sola pastilla para facilitar la toma, para que tenga más adherencia al tratamiento, que no se olvide, y entonces que sea más fácil, se levanta a la mañana y toma una sola pastilla y después ya con eso, dependiendo de cada paciente y los controles, si está controlado con esa sola pastilla, que tiene 3 pastillas, que generalmente son 2 para la presión, otra puede ser para el colesterol, otra puede estar agregada una aspirineta. Bueno, hay varias alternativas en cuanto a la medicación, pero también hoy por hoy eso es tendencia en el mundo en cuanto también un objetivo o una estrategia para lograr controlar, tener un mejor aumento, un mayor porcentaje de pacientes controlados para la hipertensión, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros vulgarmente le llamamos polipíldora. Así es. Es un comprimido, un solo comprimido, pero que tiene 3 o 4 componentes, puede tener 2 antihipertensivos, un hipolipemiante, una pastilla para bajar colesterol y una aspirina, por ejemplo, y realmente ha dado muy buenos resultados. Es algo que se inicia hace bastantes años, tratando de pensar en un tratamiento barato, usando medicamentos que ya no tienen registro, es decir, que ya perdieron el royalty, y entonces utilizando esos medicamentos se puede medicar a mucha más cantidad de gente, y entonces epidemiológicamente el número se ve mucho más fácil cuando uno puede medicar a mucha gente, porque el problema que tenemos es que quizás nosotros los cardiólogos, que estamos muy en el tema y estamos permanentemente en esto, le damos el tratamiento correcto a nuestros pacientes y asimismo hay muchos que no logramos controlar,
hay otros médicos que no están en el día a día de la información, y entonces el paciente queda un montón de tiempo sin controlar. A lo mejor este método de darle una sola pastilla no solo disminuye la pérdida de adherencia, que ustedes, para que lo tengan en cuenta, en un año se pierde el 50% de la adherencia de los pacientes. Es decir, si durante el año la mitad de nuestros pacientes va a dejar de tomar la pastilla. Eso está demostrado por estudios científicos. Así que bueno, es una posibilidad que tenemos, una herramienta más que tenemos para lograr controlar la presión. Bien, y ya como una de las últimas preguntas, con respecto al tratamiento, que también es un error común de parte de los médicos, es que se inicia un tratamiento para el colesterol, por ejemplo, se controla el colesterol y dicen, bueno, ya está, ya controlamos el colesterol, dejamos la pastilla para el colesterol. O empezamos un tratamiento para la presión arterial, tenemos valores normales de la presión arterial, dejamos la pastilla de la presión arterial o vamos a ver de acá a 3 meses. El tratamiento de la hipertensión arterial es para siempre, es un tratamiento, la presión arterial no se cura, se trata. Entonces, esto hay que entenderlo, y los médicos lo tenemos que entender, de que esto no es una cosa que haya que hacer, eso no corresponde. Y bueno, por supuesto, muchos pacientes, y a vos te debe pasar lo mismo en consultorio, que siempre te llegan y te dicen, no, pero como controlamos el colesterol, controlamos la presión, me dijeron que dejara de tomar la pastilla. Sí, es muy frecuente. Lamentablemente es una conducta que se adopta incluso por cardiólogos. Sí. Incluso por cardiólogos, lo vimos el otro día en la presentación del doctor Marín. Suspenden el hipolipemiante, se suspenden la pastilla para el colesterol, porque el paciente acomodó los valores a valores aceptables. Y yo tengo un mensaje siempre para mis pacientes, y es decirle, yo no le voy a sacar el medicamento para el colesterol porque el colesterol se haya acomodado, porque yo no se lo estoy dando solamente para que baje el colesterol, yo se lo estoy dando para disminuir el riesgo de infarto, disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular, disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca. Es decir, nosotros tenemos que dejarnos de hablar de cifras y empezar a pensar en lo que le va a pasar a nuestros pacientes de acá a 10 años. Porque la mayoría de la gente, entiende que, bueno, si me bajo la presión de está, pero nadie piensa que dentro de 10 años va a tener 60 y a lo mejor su cerebro ya tenga deterioro cognitivo y que entonces no pueda ni mirar la hora porque no va a entender lo que es el reloj, o no pueda ni hablar 10 palabras seguidas. Entonces uno tiene que tener en claro que los tratamientos que nosotros usamos hoy no son para hoy, son para de acá en adelante, para tratar de que esos pacientes tengan una buena calidad de vida en el próximo tiempo que van a vivir. Así es, perfecto. El cierre perfecto, no voy a agregar absolutamente nada más porque ese es el mensaje creo que más concreto y con el que coincido plenamente. Veo que le decimos exactamente lo mismo a los pacientes, así que no voy a agregar nada más. Agradecerte nuevamente, felicitarte por el éxito del weekend y la felicitación a la Sociedad de Cardiología de San Luis, al doctor Alejandro Maturina, presidente de la Sociedad de Cardiología de San Luis, porque realmente la sociedad tuvo una gran presencia y dio muestras nuevamente de la capacidad organizativa de cualquier evento relacionado con la cardiología y siempre de primer nivel. Y sabiendo que para el 2024 vamos a tener al presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Gustavo Fares, y eso es un orgullo para nuestra sociedad y debería serlo para todos los puntanos. Un puntano en la cabeza de la cardiología argentina, así que acá también nuestra felicitación para Gustavo, que trabajó mucho por eso y que aportó muchísimo a nuestra sociedad y que obviamente seguramente lo seguirá haciendo como lo hace habitualmente. Así que felicitaciones a vos, al doctor Martorina, presidente de la sociedad actualmente, y a nuestro futuro presidente de la Federación Argentina de Cardiología en el 2024, el doctor Gustavo Fares. Así que el reconocimiento para todos ustedes, un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo, a pesar de que estás con una dolencia, espero que te recuperes pronto
y estaremos hablando en cualquier momento de temas relacionados o con esto o con cualquier otra cosa organizada por la Sociedad de Cardiología o por cualquier otro tema que esté en relación y que podamos aportarle a la gente datos y educarlos y darle mucha información de primera mano que les pueda servir para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Sergio. Chao, Jorgito, muchas gracias. Muy bien. Como siempre. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Ustedes han visto, la hipertensión arterial no es solamente un número. Ya tratamos de no hablar de números, tratamos de hablar del riesgo global de cada paciente en particular. Vamos más allá del número de la hipertensión arterial. Independientemente del número, que por supuesto es importante saberlo, pero si nunca lo vamos a saber si no nos tomamos la presión. Entonces, hay que tomarse la presión una vez cada 10 días, una vez cada 6 meses, dependiendo de la edad, dependiendo de los antecedentes. Si uno es diabético y tiene un 80% de ser hipertenso, así que debe controlarse la presión, cuando vaya a hacerse el control médico, tiene que pedir que le tomen la presión, si no se la tomaron, tomarse la presión. Y si no, tomarse la presión por lo menos una vez cada 10 días, una vez por semana, y saber que está. Si está por debajo de 14,9, 140,90, bueno, estamos bien, pero los controles hay que hacerlos. Cómo está nuestro colesterol, si uno fuma, dejar de fumar, incorporar la actividad física, la alimentación ordenada, todos factores de riesgo para disminuir el riesgo global del paciente, no para los próximos 20 días, sino para los próximos años en cuanto a calidad de vida, ¿sí? La hipertensión arterial no controlada, aparte de las complicaciones vasculares, infarto, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, aneurisma de aorta abdominal, etc., también causa demencia, es la principal causa de demencia, ¿sí? Entonces, evitar estas cosas es muy importante y eso va a depender del control que tengamos de nuestra presión arterial, de cuánto nosotros controlamos los riesgos globales y los factores de riesgo que acompañan a esos valores anormales de la presión arterial. Tomar la medicación y hacer las consultas como corresponde. Esa es la forma adecuada de tratar la hipertensión arterial. Más allá de un número, Olvídese del número, vea el bosque, ¿sí? Si usted tiene sobrepeso, es sedentario, no se mueve, fuma, es diabético, todas esas cosas hay que controlar, aparte de los valores de presión arterial, y tomar la medicación como corresponde, que debe ser permanente y debe sostenerla en el tiempo y hacer los controles en tiempo y forma de acuerdo a lo que su médico le indique. Muy bien, hemos llegado al final del programa, espero que el mensaje haya llegado y que les haya gustado. Nos vemos en 7 días.